días. Vamos a esperar 3 minuticos para que todos se conecten y podamos iniciar con nuestros cipas. ¿Listo? Me confirman si me escuchan, si me ven bien, si ven la presentación. Hola, hola. Sí, Ok, señora. Paola. Vale, Paola, gracias. Buenos días, profe. Hola, Ramón, buenos días.
Listo, chicos. Entonces, nuevamente muy buenos días. Damos inicio nuevamente a nuestro CIPAS número 7, ya que por inconvenientes de grabación no pudo eh, ser guardado, entonces lo vamos a repetir en esta actividad. Entonces, vamos con este CIPAS número 7. Para este CIPAS número 7, eh, espérenme, yo lo pongo pantalla completa. ¿Me confirman si ahí ven mi pantalla completa, niños? ¿Está en agenda? Sí, señora. Sí, profe. Ok, vale. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Digamos que ya venimos después de varias actividades que hemos desarrollado. Entonces, ustedes ya me conocen. Vamos a mirar las actividades de manera individual y de manera grupal. También vamos a mirar el tema de las normas APA, porque esta actividad nos exige mucho el tema de las normas APA. Y vamos a mirar invitación al Congreso Internacional, luego una invitación a nuestra web conferencia que tenemos la otra semana y seguiríamos con la sección de preguntas y dudas. Entonces, la presentación, ustedes ya me conocen, no hay necesidad de desgastarnos acá. Para esta fase es una actividad colaborativa, también tenemos un momento individual y tenemos, hace parte del momento intermedio. El puntaje es de 115 puntos, inició el 29 de septiembre y va hasta el 26 de octubre y el tema que vamos a desarrollar en este fase número 3 es sobre determinación del impuesto de renta. Tenemos dos momentos, el individual y el colaborativo. Dentro de las actividades está el escoger el rol, entonces los invito hoy a los que no han escogido el rol, que vayamos allí y escojamos nuestro rol. Como primera medida, siempre es importante tener lectura de nuestra contenido temático del resultado aprendizaje 3, entonces también súper recomendado que pasen por allí y lo revisen. Y la actividad individual nos habla que es un informe analítico sobre el impuesto de renta de las personas naturales y jurídicas, dando respuesta a los siguientes interrogantes. Esta cantidad de preguntas que ustedes encuentran en la guía de la actividad, el informe analítico no es responder estas preguntas. Estas preguntas nos sirve de base para poder realizar el informe analítico. ¿Qué debe de tener ese informe analítico? Aquí me va a adelantar un momentico, entonces ese informe analítico tiene que ir con citas, con referencias. Cuando yo hago un informe analítico, es un análisis detallado de datos para proporcionar información valiosa, identificar patrones, tendencias y ofrecer recomendaciones para la toma de decisiones informadas y la mejora del rendimiento. Entonces, si bien es cierto, la guía nos da unas preguntas, el informe analítico no es contestar esas preguntas ni dejarlas en el foro, es construir ese informe analítico. Entonces, lo que van a hacer ustedes es contestar las preguntas y a partir de estas preguntas, ustedes van a ofrecer esas recomendaciones, de qué manera va a influenciar que, por ejemplo, una persona presente su declaración de renta o no, si tienen sanciones, qué sanciones tiene, qué toma de decisiones informadas en las personas jurídicas tienen que desarrollar para su declaración de renta también anualmente, de qué manera mejora el rendimiento entre las compañías y las citas y las referencias. Recordemos que por allá cuando vimos el CIPAS número 2, Norma APA no nos permite ni viñetas, no nos permite numeración, no nos permite tablas de colores. Entonces, todo lo que tengamos lo debemos de dejar en blanco y negro, ¿sí? Figuras, imágenes, esas sí, todas las que ustedes quieran. Esas sí les podemos traer y que todas esas tablas de imágenes tienen que ir numeradas. Si ustedes trajeron 10 imágenes, figura número uno, esa figura de qué es y abajo de dónde saqué esa figura. Si una tabla número uno, ¿cómo se llama la tabla?
cuadro comparativo entre las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Quién hizo ese cuadro? No, profe, yo investigué y hice el cuadrito. Entonces abajo, autoría propia. Súper importante el tema de las citas y referencias también. Si tengo 10 referencias, tengo que tener al menos citado en la parte superior. Entonces, vamos a quitar todo lo que tenemos en preguntas, los vamos a dejar en títulos o subtítulos, como lo quieran llevar, y vamos a quitar la numeración. Toda esa numeración la quitamos. Todos esos punticos, corchitos, corazoncitos, todo esto lo vamos a quitar porque Normapa no nos lo permite, ¿ok? ¿Qué más nos dice la actividad? Que debemos de participar de manera activa y proactiva en el foro. Estas actividades que yo desarrollo en el foro tienen que ser 3 días antes de que se cierre la fase. La fase se cierra el 26 de octubre. Eso quiere decir que hasta el 22 de octubre yo hago retroalimentación en los drive que ustedes van a subir o en los aportes individuales que hagan. Si me dejan el aporte el 27 de octubre, pues yo el 27 de octubre, claro que sí, se los tengo en cuenta que ustedes participaron en el foro, pero ya no voy a hacer realimentación. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes dejan todo para último momento. ¿Cuál es la recomendación? Que a la fecha de hoy ya tengamos el rol en el foro, que ya tengamos la infografía, perdón, el informe analítico y que ya estemos subiendo avances de nuestro ejercicio. Con este ejercicio, lo que buscamos es prepararlos a ustedes para una declaración de renta. Entonces ya tenemos la información. En el CIPAS anterior les entregué una herramienta. Hoy, antes de que se acabe el segundo CIPAS, también les enviaré esa herramienta, entonces para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya el reglamento académico estudiantil que nos dice el 2649, si no estoy mal, nos dice que faltando 3 días al cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta esas participaciones para la asignación de calificación en respecto al cumplimiento de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Lo ideal es que el 26 de octubre ya tengan ustedes el ejercicio, yo les corrija y les de chulo, pues, que ya todo lo pueden subir y de esta manera pues va a ser más efectivo y más completo la entrega que ustedes van a realizar. Listo, súper importante los roles, cada uno pues escoge su rol. Profes que yo voy a trabajar individualmente, escojan el rol, perdón un segundito. De igual manera, escojan el rol, porque la guía me dice que si ustedes escogieron el rol o no, y si no lo escogen, pues ya vamos menos 10 puntos. Entonces, la importancia de escoger nuestro rol. Las actividades colaborativas, como lo venimos trabajando en la fase número 2, en esta fase número 3 también igual, vamos a subir nuestra, espérenme que se quedó como que pegado, vamos a subir nuestra, lo voy a devolver un segundito para acá para que vean lo del informe analítico, que creo que se quedó ahí. Listo, para que puedan ver lo del informe analítico. Organizamos el drive y en ese drive vamos a subir las actividades que se contemplan para la declaración de renta. Entonces, en la guía ustedes encuentran el Excel en el cual tienen el ejercicio y la declaración de renta. Entonces, la idea es que organicemos este ejercicio de tal manera que puedan obtener la mejor calificación. Súbanlo en el Drive. Si están trabajando de manera individual, pues solo me habilitan a mí el permiso, pero no puedo revisar otro escenario que no sea el foro. Entonces, por ejemplo, me lo envían por correo institucional, no lo puedo calificar. Me lo envían por mensajería interna, tampoco. Por WhatsApp, menos. ¿Sí? Solo en el foro. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Preparar, liquidar y presentar la declaración de renta como persona natural a través de, el taller que nos entregan. Entonces, para esas actividades nos entregan la siguiente información. Nos dice que el señor Carlos Angarita Muñoz va a declarar el año grabable de 2024, que se presenta ahorita en el Profe, 2025. ¿la puedo interrumpir un segundo? Sí, claro, Ramón, dime. Profe, es que estoy perdido como yo leí la guía, pero o sea, cuando me hablas, o sea, yo lo que entendí era hacer responder unas preguntas sobre las declaraciones personas jurídicas, personas naturales,
Ujú, Cuando me hablas de informe analítico que he perdido porque no lo contemplaba como en las actividades. Entonces, ujú. y dentro del Excel, pues yo no veo algo que diga informe analítico o se me pasó cuando leí la guía. No sé Ok. a qué se refiere con Es- el informe analítico. Espérame, ya abrimos acá la plataforma, buscamos la actividad. Listo, espérame, entonces les voy a compartir toda mi pantalla. Listo, confírmenme si ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces entramos al curso, ¿verdad? Sí, Nos señora. vamos para aquí a buscar momento intermedio, buscamos guía de aprendizaje. Acá nos dice anexo 1, fase 3, ¿verdad? Vamos a descargarla para poder verla más amplia. ¿Qué nos dice esta guía? Actividad individual. Cada estudiante, de manera individual, desarrolla las siguientes actividades que deberá compartir dentro del foro de discusión de la fase 3. Realice una lectura comprensiva de los contenidos temáticos de resultado aprendizaje 3. Seleccione el rol. Punto 3. Realice un informe analítico sobre el impuesto de renta de las personas naturales y dando respuesta a los siguientes interrogantes. Si es que acá nos dice informe analítico. Ah, es que yo tenía entendido que era solamente como responder las preguntas y ya. Ujú. Es que yo creo que te saltaste para acá, dando respuesta a los siguientes interrogantes. Y no miraste que acá decía realizar un informe analítico. Exactamente. Ah, listo, profe. ¿Sí? ¿Y ese informe analítico se hace con base en el ejercicio y en las preguntas o con base solamente en las preguntas? Ya. Si ustedes le quieren agregar más información, súper. Pero como mínimo que tengan las preguntas que nos trae la guía. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces la información nos dice que vamos a hacer la declaración de renta de una persona natural. Este señor se llama Carlos Angarita. El año pasado le practicaron unas retenciones bueno, aquí no es 2022, sería 2023, por 8.123.000 pesos y es la primera vez que él declara renta. Recordemos que estas retenciones, perdón, se descuentan, ¿sí? Entonces, si la declaración de renta le da 10 millones y él tenía 8, pagaría solo 2 millones, ¿listo? ¿Qué más nos dice este ejercicio? Nos dice que tiene una casa de habitación ubicada en tal dirección. A mí lo que me interesa es cuánto es el valor de esa casa, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a tener en cuenta el año de compra de la vivienda? Cuando voy a venderla para poder calcular la ganancia ocasional. Pero para el ejercicio, lo único que me interesa es saber que él tiene una casa y cuánto vale esa casa. Entonces tiene una casa y un apartamento por 92 millones y por 112.365 y tiene un vehículo por 61.320.000. Aquí, chicos, lo importante es que esa casa y ese apartamento conforme la reforma tributaria, hay que calcular el 10,97 de costos adicionales. Tomamos el recibo predial y nos dice que la casa vale 92 millones. Lo multiplicamos por el 10,97 para poder determinar ese incremento que nos pide la norma internacional. Entonces, tanto para la casa como para el apartamento, tenemos que sumarle ese porcentaje. En el formato que yo les envié, ya está señalado en el formato que nos hizo el profe ACES para que ustedes lo puedan verificar. El vehículo no, porque el vehículo no se valoriza, el vehículo se deprecia. Entonces, en ese no le vamos a calcular ese porcentaje. Luego nos dice valor del saldo de la cuenta, tiene guardado en la cuenta a 2024 2.563.000 y tiene unas deudas de un crédito hipotecario por 70.569.000. Esta información es del patrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos al formulario y diligenciar esta parte del patrimonio. Aquí
todo lo sumamos excepto el crédito hipotecario. ¿Qué más información tenemos de este señor? Que en la primera cédula que vamos a ver hoy, tiene unos ingresos por salario por 165.782.000, que tiene unas cesantías por 8.356.875 y que tiene unas prestaciones sociales por 15.368.040. Aporta al POS 6.631.180, aportes obligatorios a pensión por 6.631.180, intereses de vivienda 15.180.000 y además tiene un hijo que tiene 8 años. Entonces ahí podemos ver que tiene un dependiente económico también. También tenemos información relacionada con los impuestos, con las pensiones, porque el señor es pensionado. Entonces, por pensión, el señor recibió 45.673.000 y solo se descuenta salud porque el señor es pensionado, 1.826.920. También el señor tiene de la casa o el apartamento, recibe unos ingresos por arrendamiento por 21.589.000. Tiene que pagar una comisión a la agencia de arrendamientos por 1.250.000 y paga la administración de esta propiedad en 1.200.000 y tiene el impuesto predial que lo pagó el año pasado por 890.000. Chicos, aquí en esta cédula de arrendamientos de capital, solo mis ingresos son lo que yo recibo por ese arrendamiento. Lo que es la comisión, la administración y los impuestos del predial, esos valores los descontamos. Esos son gastos. Listo. ¿Qué otra información nos tiene? El señor además vende mercancía. La mercancía está por 76.820.000 y esos costos por esa actividad que él desarrolla son 36.180.000. Esto quiere decir que esas en la cédula no laboral va esta información del ejercicio número 6. Tenemos unas ganancias ocasionales, unos ingresos por ganancias ocasionales, porque vendió el vehículo que tenía, lo vendió en 45.350.000, pero para poder vender ese vehículo incurrió en algunos gastos que son 22.550.000. Entonces, con el saldo que me quede, yo calculo esos ganancias ocasionales. Listo, ¿cómo voy a presentar el trabajo? Lo puedo presentar en un Excel, lo puedo presentar en un Word, en un PDF, en lo que ustedes quieran. La fuente, Tiny Roma, tamaño interlínea 1.5, márgenes 2.54, tal como nos lo indica la norma internacional APA. Desarrollo de la actividad, pues consultar la agenda, las referencias, descargar las guías y los anexos, participar en el foro, presentación y organización del trabajo. eh, lo mismo que la fase anterior. Si ustedes quieren entregar el Excel, perfecto, dejan una pestaña con los links de todos los informes analíticos, perdón, acá no es infografía, acá es informes analíticos, lo dejan allí contemplado. eh, o si no, lo suben en el Word y copian el Excel como quieran. Por mí no hay problema. Lo importante es que en la entrega final, en la actividad individual vuelvan y la presenten, porque a veces no la corrigen, pero al final, antes de la entrega, la corrigen. Entonces yo vuelvo y la reviso. Si está corregida, pues les doy todos los puntos. Si no, pues no puedo darle el puntaje máximo, ¿sí? Entonces, recordarles el tema de la portada, de la introducción, que es autoría de ustedes. Esa introducción no tiene que ser este trabajo de declaración de renta está para que aprendamos, no. Es porque, ¿cuál es la importancia de esa declaración de renta como persona natural o como persona jurídica? Recuerden que ese informe es un análisis detallado de datos para proporcionar información valiosa, identificar patrones y tendencias y ofrecer recomendaciones para la toma de decisiones informadas y la mejora del rendimiento. Y las conclusiones derivan de esa introducción que ustedes dejan en sus trabajos. Las tutorías, ¿cómo las vamos a desarrollar?
con cipas cada 8 días. Los sábados, hoy vamos a trabajar el 7 y el 8. Hoy vamos a trabajar el momento inicial, que es lo que estamos revisando el día de hoy. En el CIPAS número 8, que entramos ahorita a las 9:30, vamos a ver cédula de rentas de trabajo y rentas de trabajo que no provengan de una relación legal o reglamentaria. Dentro de 8 días vemos rentas de capital, rentas no laborales y rentas de pensión, y terminamos con dividendos, ganancias ocasionales y el formulario 210. Esto no quiere decir que voy a esperar hasta la última clase para entregar mis avances, ¿no? Los puedo ir entregando desde ya. Entonces, para darle un contexto al impuesto de renta y complementario, lo primero que tengo que decir es que el impuesto obligatorio que deben de pagar todas las personas naturales y jurídicas por los ingresos o la utilidad recibida el año anterior. Tenemos dos componentes de esa renta complementaria, que son el impuesto sobre la renta, que grava la renta líquida o gravable del contribuyente. Lo que determina es cuánto dinero percibió el año anterior, y dependiendo de este ingreso, pues asimismo tiene que presentar su declaración de renta. También grava el patrimonio líquido del contribuyente, y lo que nos lleva a esto es que todas las personas naturales que pasen los topes que tenemos contemplado, pues tendrán que presentar sus declaraciones de renta. Recordemos que una cosa es presentar y la otra es pagar, ¿sí? Muchas personas creen que porque les toca presentar su declaración de renta tienen que pagar, y no es así. Las declaraciones de renta de personas naturales empezaron en agosto, ya están terminando ahorita en octubre, y las de las personas jurídicas empiezan en abril. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar sobre los sujetos pasivos y los hechos gravables. Los sujetos pasivos son las personas naturales y residentes y no residentes. Recordemos que si soy no residente y llevo más de 181 días dentro del país, tendré que presentar mi declaración de renta. En Colombia es el único país que las personas no se mueren, ¿cierto? Siguen presentando sus declaraciones de renta. Es que mi papá se murió hace 10 años y no hicimos la sucesión, y la DIAN nos está requiriendo, claro. Desde el año que se murió su papá hasta los 10 años, tendría que haber pagado esas declaraciones de renta. Por ende, cuando ustedes van a hacer la sucesión y van a vender ese bien o vayan a repartir ese bien, tendrán que pagar las sanciones de los 10 años en las cuales ustedes me hicieron la sucesión. Sociedades y entidades nacionales o extranjeras. No solamente las sociedades o las entidades sin ánimo de lucro tendrán que pagar impuestos como impuestos de renta como persona jurídica, también las extranjeras. ¿Cómo vamos a desarrollar o qué ítem mejor se tienen en cuenta para las declaraciones de renta de personas naturales? Las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales y las ganancias ocasionales. También incluyen las rentas por honorarios, que hubo un, un cambio después de la reforma tributaria, que ya más adelante se las voy a contar. Entonces, las partes del formulario que nosotros encontramos es la identificación del declarante. Esta información la encontramos en el RUT, y cuando voy a presentar la declaración de renta, digamos que ya me jala esta información, como es el nombre completo, el número de identificación, la dirección de residencia y el código del municipio. Si necesito hacer algún ajuste, pues tendré que modificar el RUT. La información del año grabable es del año anterior, por ende voy a tener toda la información del 2024 en este caso. El código del formulario, que voy a tener en cuenta los ingresos. Todos los ingresos que perciba de las rentas de trabajo y capital no laborales, ganancias ocasionales, indemnizaciones, todo lo que ingresa a esa persona se tiene que sí o sí tener en cuenta. ¿Qué puedo deducir o qué es exento? Hay algunas deducciones por rentas de trabajo independientes, deducciones, buenos días, deducciones por rentas de capital, deducciones por rentas no laborales, excepciones que tenemos por ley, y finalmente nos da la liquidación del impuesto.
Listo, cuando hablo de las deducciones por renta de trabajo dependiente, tenemos que las personas naturales pueden acceder a deducciones o exenciones en las diferentes cédulas del impuesto de renta. Estas opciones pues permiten reducir el valor del impuesto a pagar. Entonces son beneficios que debemos de tener en cuenta para reducir esas declaraciones de renta. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces le decimos a un formulario, ¿sí? En internet o vamos donde no tenemos expertos al Bancolombia. Alguna vez vi el que estaban haciendo declaraciones de renta y no tienen en cuenta esas deducciones y exenciones. ¿Qué hacen? Incluyen la información, ¿cierto? De la declaración de renta, pero no tienen estos beneficios. ¿Y qué resulta? Que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta estos beneficios que tienen las personas naturales. Entonces aquí tenemos los requisitos de renta para las personas naturales. Para el 2024, si su patrimonio, bueno, sí, primero que todo, que también fue una de las reformas del, de la reforma tributaria, es que si es una persona natural, pero presenta su impuesto como responsable de IVA, se hace acreedor de presentar su declaración de renta. Si su patrimonio fue superior a 211.793.000, tiene que presentar su declaración de renta, casa, carro, CDTs, que en el banco he guardado, que tengo mis cesantías guardadas. Todo lo que genere su patrimonio es superior a 211, tiene que presentar su declaración de renta. Que los ingresos brutos, los consumos con tarjeta débito, con tarjeta crédito, las compras que se hizo, las consignaciones bancarias supere 65.891.000 pesos, tendrá que presentar su declaración de renta. Y aquí el cuidado que tenemos que tener es que esas compras con tarjeta débito y con tarjeta crédito, si sumo las dos y me paso de los 65.891.000, presento declaración de renta. Si yo presto mi cuenta para que me consignen de una cuenta a otra o yo mismo lo hago, saco de Colombia, incluyo en X, saco de la vivienda, incluyo a Plata. ¿Cómo lo va a tomar la DIAN? Todos los meses me paso mi sueldo a Nequi, ¿sí? Y gano 2 millones. Al año serían 24 millones. Pero como lo estoy enviando de una cuenta a otra, para la DIAN usted no recibe 24 millones, usted recibió 48 millones. Entonces, por eso la importancia de no prestar nuestras cuentas. Recordemos que para el 2024 el VT está en 47.065. Aquí que tenemos que tener en cuenta, los no obligados a llevar contabilidad, pero que tienen que llevar su libro fiscal, la medición de los ingresos, obligados a llevar su contabilidad, sin importar pues los ingresos que reciban. Bueno, vamos a ver algunas deducciones que yo puedo tener en cuenta en la cédula de pensiones. Entonces tenemos los aportes a salud, que se pueden deducir los aportes obligados a esta entidad, los gastos de sostenimiento de los dependientes económicos que tengamos. eh, si yo tengo una pensión con el salario mínimo, pues no tengo que presentar, ya hace parte de la excepción, no tengo que presentar mi declaración de renta. Y las pensiones de invalidez y las pensiones de gracias, entre otras, también son exentas. Pero esto no quiere decir que no las tenga que presentar, sí las tengo que presentar. Tengo que informarle a la DIAN los ingresos que tengo de las actividades que desarrollo. ¿Qué más tengo? En las cédulas no laborales. Aquí puedo disminuir todos los costos y los gastos que me generan esa actividad comercial. Existen diferentes rentas exentas por la ley, como lo son los dividendos, las ganancias de capital por la venta de acciones, entre otros, pero lo mismo, lo tengo que reportar. Si bien es cierto, no lo tengo que... eh, lo tengo que reportar en mi declaración de renta, es exento y no tengo que pagar sobre esos, por ejemplo, los rendimientos que me generan las acciones, pero sí las debo reportar en mi declaración de renta.
Y finalmente vamos con nuestra rúbrica. ¿Qué me dice la rúbrica? Que tengo que hacer un informe analítico, ¿sí? Yo siempre les traigo la rúbrica con el nivel alto. ¿Por qué? Porque busco que ustedes como mis estudiantes saquen las mejores notas. Por mí, yo sería feliz que todos sacaran los 115 puntos, pero a veces no tenemos en cuenta las recomendaciones, lo que la profe nos dice en los foros, no corrijo las actividades que tengo que corregir o pienso que con que me diga que el ejercicio está bien, el formulario me va a quedar bien y no es así. Entonces, para la primera rúbrica nos dicen que para poderme sacar ese puntaje alto, el estudiante elabora y comparte en el foro de discusión un informe analítico de manera pertinente y oportuna, donde da respuesta a todos y cada uno de los interrogantes planteados del impuesto de renta y complementaria de las personas naturales y jurídicas, articulando los conceptos con imágenes y textos de forma clara y coherente. Entonces, los animos a que esos informes analíticos vayamos, colocamos la imagen, cuadritos, figuras, ¿sí? Complementemos mejor ese informe analítico. No es solo, vuelvo y lo repito, contestar las preguntas porque tengo muchos así. Y recuerden las citas y las referencias que también es importante. Por el rol, me dicen que me dan 10 puntos. Entonces, los que no han escogido el rol, vayan allá, ya tienen 10 puntos solo por escoger el rol. En la tercera rúbrica nos hablan de la declaración de renta y nos dice que el estudiante aporta al trabajo colaborativo. ¿Sí? Si yo presento mi trabajo individual, pues en este colaborativo, por muy que esté muy bien, no le puedo dar la nota máxima, no le puedo dar los 65 puntos. Profe, pero está bien, sí, pero es que la rúbrica me dice de manera colaborativa utilizando el formulario 210 de manera precisa, sin cometer errores formales y aplicando las deducciones y exenciones establecidas en la normatividad vigente. Además, cumple con los plazos establecidos en la guía de actividades. Entonces, yo presento mi declaración de renta, está muy bien, trabajé en grupo, pues tengo los 65 puntos. Y finalmente, lo de las normas APA, si cumplo con todas las normas APA, pues voy a tener 5 puntos. ¿En dónde voy a revisar las normas APA? Vuelvo acá, dejé infografía, pero no es infografía, es informe analítico. En el informe analítico es donde voy a revisar todo el tema de las rúbricas, perdón, se me fue la paloma, de las citas y las referencias. Finalmente, la invitación a nuestro Congreso Latinoamericano que se va a desarrollar el 24 de octubre de 9 a 1 de la tarde. Y nuestra web conferencia que la vamos a desarrollar la próxima semana, 14 de octubre de 2025 a las 7 de la noche. Les voy a dejar por acá el link para que recuerden el ingreso de nuestra web, que es importante que cuando ingresen, por favor, dejen pantallazos. Ay, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Que dejen pantallazos de la actividad que ustedes ingresaron a la web conferencia para esos 10 puntos. Les dejo aquí el link para que lo puedan revisar. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes antes de cerrar este CIPAS e iniciar con el otro. Dime, Ramón, tienes la manito subida. Tengo bueno, de la tarea anterior, de la fase 2, pues tuve como muchas dudas, pero cuando fui a mirar la calificación de la profesora, pues, o sea, no entendí dónde fue que se cometieron los errores, ¿sí? Y no pude analizar qué errores pudimos tener. Entonces, mi puntaje fue como de 92 y la profesora me dijo, le asumí los puntos de las actividades que participaste, pero entonces dije yo, bueno, no me interesa tanto como el puntaje, sino dónde se cometió el error. Y la otra pregunta es sobre cuando uno va a hacer una tarea que la mayoría son artículos y dicen, colóquele la referencia, si te lo haga eh, la citación que se hace cuando son artículos, pues yo normalmente lo que hago es colocar el artículo, coloco el artículo, lo que yo pienso y coloco el número del artículo, o cómo se podía referenciar
un trabajo con esa, cuando la mayoría son artículos. Vale, Ramón, te invito a que mires el CIPAS número 2. Allí les dije el punto y el cadeneta. Espérame. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, en el CIPAS número 2. No tienes audio, profe, no lo escucho. Aló, aló. ¿Acá me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ah, bueno. Entonces, en el CIPAS número 2, que está en el grupo, hola, allí pueden revisar el CIPAS de Norma APA. Allí está todo el tema de cómo se cita un libro, cómo se cita un artículo, todo está allí, Ramón. Si tú ves que no lo pudiste entender con el CIPAS número 2, nos reunimos y te explico, ¿vale? El cipado lo encuentro, está allá El, CIP donde entra el CIPAS las, está en el chat. en el En chat. este chat, sí, Sí, en ya, este de 2025 listo, 1604 Impuestos Nacionales, ahí está, o si no, me puedes buscar en YouTube con mi nombre y ahí están todos los IPAs también cargados. listo, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos, entonces los espero en el otro CIPAS. Ya voy a entrar porque ya veo que hay chicos conectados, entonces Para, nos vemos en el CIPAS 8. para el otro CIPA se hace, hay que entrar por otro lado. Sí, Ya, igual como entraste a este, te registras en el CIPAS, le dices me interesa y entras al CIPAS. listo, Recomendación, confirmar asistencia para que cuando yo les vaya a dar se me fueron, los puntos, pues pueda sacar la base de datos. ¿Listo? Entonces ya nos vemos. listo, profe, gracias. Vale.